Tiro al blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Tiro al blanco. Bien, hemos conocido muchos políticos tramposos, pero pienso que a los jefes de los Comesolo no hay quien le gane en trampa. Danilo ha hecho trampa con el anuncio de aumento de salario. ¿En qué consiste la trampa? Bueno, primero, se anuncia así como aumento de salario, el salario mínimo doble. Resulta que hay muchos salarios que están por debajo incluso de los 5.000. En ayuntamientos, en muchísimos sitios, 4.000, 3.000. Pero ese aumento no incluye al sector privado, eso lo deja pendiente. Y sabemos cómo operan los empresarios voraces y sin escrúpulos de este país. Los mayores empleadores es el sector privado. Pero en el caso incluso del aumento al sector público, se obvia que hay muchísimas botellas, le están aumentando salario a la botella también. No hay una depuración del tema. Hay un derroche de recursos para alimentar las nominillas, las nóminas clientelistas del partido. Pero además sucede que él aumenta en escala un 10%, un 5%, según las escalas de 20 a 30.000, en fin. Y esos aumentos te modifican la clasificación en el impuesto sobre la renta y resultan ser no aumentos para muchos salarios. Porque cuando usted pasa de un límite, le cobran entonces un mayor impuesto sobre la renta. Y eso tampoco fue depurado ni precisado. Es decir, la DGI va a operar aumentando el impuesto sobre la renta a una serie de gente que le aumentan los sueldos. Y resulta que anula prácticamente los aumentos y en algunos casos salen rebajados. Menos salario incluso. Pero además hay otra trampa, que es la trampa de las multas. Como las multas se están midiendo en función de salario mínimo, un salario mínimo, dos salarios mínimos, dos salarios de tal tipo, resulta entonces que vamos a tener, aquí hay muchos salarios mínimos, que vamos a tener entonces que las multas se van a multiplicar. Y vamos a ver entonces la manera como opera la DGC, la vieja AME, con los conductores, abusando, porque además han creado toda una cultura de violaciones desde el poder. Hay que ver incluso las violaciones que cometen los propios policías. Y ni hablar los jerarcas del gobierno permanentemente. Entonces quieren que la gente se ajuste a la cosa, sin cambiar la cultura, sin crear programas formativos sobre el tránsito, sobre el urbanismo vial, nada de eso. De manera que estamos frente a otra estafa en gran medida, que tiene mucho de demagogia, que además se hace de cara a un año de las elecciones, de cara a ese proceso electoral, que deja pendiente todo el tema del salario en el sector privado, a lo que llaman una negociación tripartito, trabajadores, trabajadoras, empresarios y gobierno, donde el gobierno priva de imparcial, pero realmente parcial con los grandes empresarios, porque a lo que los empresarios se resisten, el gobierno cede permanentemente. Y en lugar de defender a los trabajadores y a los que reciben menos ingresos, defiende la ganancia del gran empresariado. Pero hay otra forma de estafa más general
y que se ha venido cumpliendo permanentemente. Que incluso aumentos de salarios nominal, es decir, en moneda, aún sin esta trampa, a los pocos meses son anulados por los aumentos de precios. Porque el gran empresariado, sobre todo, no admite bajar sus ganancias, todo lo contrario, lo que quiere es subirla. Y ahora lo que está planteando es una negociación con el sector de los trabajadores y las trabajadoras, en la que quiere aumentar la jornada de trabajo y poner a la gente a trabajar más horas y incluso a cuestionar sus propias prestaciones. Es decir, es para atrás. ¿Por qué? Porque el capital se ha tornado cada vez más voraz, cada vez más abusador, se siente con más poder y cada vez más corrupto y cada vez más aliado, asociado a un Estado también corrupto, y se conforma así lo que yo he llamado muchas veces una asociación delictiva, mafiosa, estatal, privada, donde las instituciones del Estado actúan en complicidad con muchas variantes de la delincuencia común para afectar gravemente al pueblo consumidor, al pueblo trabajador, porque le sustrae una gran parte de los recursos que deben ir a los programas sociales, a las políticas públicas. El monto de dinero robado a los contribuyentes es enorme en este país. Y eso se agrega a una sobreexplotación. Miren que digo sobreexplotación, no es solo explotación, la explotación capitalista clásica, sino es una explotación al doble, al triple, que se va agravando porque incluso el salario nominal, a partir de las mini devaluaciones, de la mini inflación incluso, que parece imperceptible, de las mini devaluaciones, pero ya el dólar está a 50 por 1, está como cuando la crisis de Baninter, y eso le quita poder de compra al salario. Y la gente está recibiendo, incluso le pueden aumentar, y realmente ese salario no representa ni siquiera lo que representaba hace 10 años, está peor. Aquí se ha producido, yo lo dije ayer, un deterioro tal del salario desde el año 90, de 1990, hasta la fecha. El poder de compra es el mismo de aquel tiempo. De manera que los precios se han comido el salario. Porque ese juego de oferta y demanda operando en los precios provoca, y de salario y precio y ganancia, opera contra el trabajador, contra el trabajo. El capital sigue siendo el dominante absolutamente. Y si se compara con lo que quiso hacer Juan Bosch con la Constitución del 63, estamos a 1000 años luz, porque la Constitución del 63 consagró la primacía del trabajo sobre el capital. Y aquí es todo, absolutamente todo lo contrario, y de manera brutal. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.